Hola, soy el Turco y hoy vamos a hablar de una de las transformaciones más brutales, dolorosas y realistas de toda la Biblia. Imagina esto, un hombre aparece y empieza a luchar contigo toda la noche, y lo más loco es que no puede vencerte. ¿Quién es? Esa noche, Jacob dejó de ser Jacob, se convirtió en Israel. Hoy vamos a cubrir desde Génesis 32 hasta el 38. Vamos a ver la lucha en Jaboc y la cojera que cambió la historia. De la reconciliación más emotiva de la Biblia, Jacob y Esaú abrazándose después de 20 años. La violación de Dina, la masacre de Siquem, y cómo los hijos de Jacob usaron la circuncisión como un arma. La muerte de Raquel, el incesto de Rubén y el nacimiento de Benjamín. Y empezaremos la historia de José, el hijo favorito, la túnica de colores y los sueños que lo llevaron a una cisterna vacía. Esto no es una historia moralista con final feliz. Esto es familia, traición, guerra, sexo, política, fe y heridas que nunca sanan. Así que si estás listo, agarra agua, ponte cómodo, porque hoy nos meteremos en el barro de Génesis. Dicho esto, empezamos. La lucha en Jaboc. Este pasaje es uno de los más enigmáticos de Génesis. Jacob cruza a su familia al otro lado del arroyo y se queda solo. Un varón lucha con él toda la noche. El hecho de que el oponente no pueda vencer a Jacob, a menos que lo desloque mágicamente, sugiere que Jacob tiene una fuerza sobrehumana. La lucha ocurre en la oscuridad y la súplica, déjame, porque raya el alba, sugiere que el oponente no puede ser visto con la luz del día. Jacob exige una bendición, mostrando su carácter persistente, no te dejaré, el cambio de nombre de Jacob, suplantador a Israel, el que lucha con Dios, o Dios persevera, marca una transformación espiritual. Jacob ha luchado con Dios y ha sobrevivido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma, y al pasar por Peniel salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. La bendición y la cojera, el oponente no revela su nombre, típico en relatos de seres sobrenaturales. La cojera resultante de la dislocación de cadera es una marca física permanente de su encuentro divino. La etiología del tendón ciático explica una práctica dietética judía, no comer el nervio ciático del animal. Este capítulo transforma a Jacob. Ya no es solo el suplantador astuto, sino Israel, el patriarca que lucha con Dios y prevalece, aunque con una herida permanente. Y alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las 2 siervas. Y puso a las siervas y a sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y por último a Raquel y a José, y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Reconciliación dramática. Jacob organiza a su familia en orden de menor a mayor valor. Siervas primero, luego Lea, luego Raquel y José al final. Él mismo va al frente, arriesgándose primero. Inclinarse 7 veces era un gesto de sumisión real en el antiguo cercano oriente. Esaú corre a abrazarlo, contradiciendo todos los temores de Jacob. Ambos hermanos lloran, mostrando una reconciliación emocional genuina. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y a los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y se acercaron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron, y se acercó Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegaron José y Raquel, y también se inclinaron. Y él dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y él respondió, el hallar gracia ante los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo, pues he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues me has recibido con tanto favor. Acepta. Presión diplomática. Esaú inicialmente rechaza el regalo, diciendo que él mismo es próspero. Jacob insiste, usando una frase teológica notable. He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Esto conecta con su experiencia en Peniel, capítulo 32, donde vio a Dios cara a cara. Al aceptar el regalo, Esaú sella la reconciliación. Y dijo Esaú, pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo,
Separación estratégica. Esaú ofrece escoltar a Jacob, pero Jacob declina cortésmente, alegando la lentitud necesaria para los niños y el ganado. Su promesa de reunirse con Esaú en Seir nunca se cumple. Jacob se dirige hacia Sucot y Siquem, no hacia Seir. Esto sugiere que Jacob no confía completamente en Esaú o prefiere establecer su propia residencia independiente. Y Jacob partió a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y llegó Jacob sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde asentó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohe Israel. Asentamiento en Canaán, Sucó, cabañas, es una parada temporal. La compra de un campo en Siquem recuerda la compra de la cueva de Macpela por Abraham. Jacob adquiere legalmente tierra en Canaán. El altar, el Elohe Israel, significa Dios, el Dios de Israel, marcando la dedicación de Jacob a Yahvé en su nueva tierra. Jacob ya no es un huésped, ha comenzado a echar raíces. Y salió Dina, la hija de Lea, que ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Mas su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló. Violación y enamoramiento. Siquem violó a Dina, la tomó, se acostó con ella y la deshonró. El texto registra que luego se enamoró y habló al corazón de ella. La violación no es condenada explícitamente por el narrador, pero el contexto indica gravedad. Esta historia refleja conflictos culturales. En el antiguo Cercano Oriente, la violación a menudo se resolvía mediante matrimonio forzado. Y oyó Jacob que Siquem había deshonrado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los hombres, y se enojaron mucho. Porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Reacción inicial: Jacob permanece en silencio hasta que sus hijos regresan. Los hijos reaccionan con ira, usando el término vileza, que tiene connotaciones legales y religiosas. Y Amor habló con ellos. Dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Siquem también, dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia ante vuestros ojos, y daré lo que me digáis. Aumentad a cargo mío mucha dote y regalos, que yo daré cuanto me digáis, y dadme la joven por esposa. Propuesta de matrimonio. Amor ofrece integración completa, matrimonios mixtos, derecho a comerciar y poseer tierras. Siquem está dispuesto a pagar cualquier dote. Desde una perspectiva política, Amor busca absorber a la familia de Jacob en su pueblo. La oferta parece generosa, pero ignora el hecho de la violación previa. Y respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a su padre Amor con engaño, y les hablaron, por cuanto había amancillado a su hermana Dina. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Engaño y circuncisión. Los hijos de Jacob responden con engaño. Proponen la circuncisión como condición, utilizando la señal del pacto abrahámico como un arma política. Siquem acepta inmediatamente, mostrando su deseo por Dina. El engaño es completo. Los hijos de Jacob nunca tuvieron intención de cumplir su palabra. Entonces Amor y su hijo Siquem fueron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de su ciudad, diciendo, estos hombres son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y comerciarán en él. Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por esposas, y les daremos las nuestras, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide entre nosotros todo varón, así como ellos son circuncidados.
Su ganado, y sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a su hijo Siquem, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Propaganda política. Hamor presenta la circuncisión a sus ciudadanos como un negocio ventajoso. La familia de Jacob es rica. Los hombres de Siquem aceptan colectivamente la circuncisión. La puerta de la ciudad es el lugar donde se toman las decisiones legales y comunitarias. Y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, y a Hamor y a su hijo Siquem los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem, y se fueron. Y los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, y sus vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Se llevaron cautivos a todos sus niños y sus esposas. Masacre y saqueo. Simeón y Leví atacan la ciudad al tercer día, cuando los hombres están más débiles por la circuncisión. Matan a todos los varones adultos, saquean la ciudad y toman cautivas a mujeres y niños. La venganza es desproporcionada. Un solo hombre violó a Dina, pero ellos masacran a una ciudad entera. El texto no condena explícitamente la acción aquí. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Y ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Crítica de Jacob. Jacob no condena la violación y la masacre por razones morales, sino por razones pragmáticas. Teme una represalia de los pueblos vecinos. La respuesta de Simeón y Leví indica que ellos ven la violación como un ultraje que justifica la venganza severa. Más tarde, en el capítulo 49, Jacob reprenderá a Simeón y Leví en su lecho de muerte por su ira cruel. Y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder, y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los y partieron. Y el terror de Dios. Reforma religiosa en Siquem. Dios ordena a Jacob regresar a Betel. Jacob ordena a su familia purificarse ritualmente, deshacerse de dioses ajenos, ídolos, y cambiar sus vestidos. Raquel había robado los terafín de Labán, y aparentemente otros también tenían ídolos. Jacob los entierra bajo una encina, eliminando la idolatría del campamento. El terror de Dios protege a Jacob de posibles represalias tras la masacre del capítulo 34. Y llegó Jacob a Luz. Esta es Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de la presencia de su hermano. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, y se llamó su nombre Alom Bacú. Y se le apareció otra vez Dios a Jacob cuando éste regresó de Padan Aram, y le bendijo, y le dijo: Dios, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Renovación del pacto. Betel es reconfirmado como lugar sagrado. El Betel, Dios de la casa de Dios. La muerte de Débora, nodriza de Rebeca, marca el fin de una era. Dios se aparece a Jacob nuevamente, confirmando el cambio de nombre de Jacob a Israel y repitiendo las promesas abrahámicas, descendencia numerosa, reyes y la tierra de Canaán. El título, Dios omnipotente, el Shaddai, es el mismo usado con Abraham. Capítulo 17. Esta teofanía legitima la posición de Jacob como patriarca del pacto. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella una libación y echó sobre ella aceite.
Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto difícil. Y aconteció que, como era un parto difícil, le dijo la partera, no temas, porque también tendrás este hijo. Y acaeció que, al salírsele el alma, así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y puso Jacob un pilar sobre su sepultura. Muerte de Raquel y nacimiento de Benjamín, Jacob erige una piedra conmemorativa derramando aceite y también libación, vino, un ritual más elaborado. Durante el viaje, Raquel muere dando a luz a su segundo hijo. En su lecho de muerte, ella lo llama Benoni, hijo de mi aflicción. Jacob cambia el nombre a Benjamín, hijo de la diestra. La muerte de Raquel, la esposa amada de Jacob, ocurre justo antes de llegar a Belén. Su tumba es un lugar de peregrinación. Y partió Israel, y asentó su tienda más allá de Migdal-edar, y acaeció que, mientras moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, y Simeón, y Leví, y los hijos de Bilha. Incesto de Rubén. Rubén, el primogénito, se acuesta con Bilha, la concubina de su padre. Este acto es una violación del derecho y una usurpación simbólica de la autoridad paterna. Jacob lo descubre, pero el registro del castigo se pospone hasta el capítulo 49. La consecuencia será que Rubén pierde su primogenitura. Sigue la lista de los 12 hijos de Jacob, que se convertirán en las 12 tribus de Israel. Y fue Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu. Muerte de Isaac. Jacob finalmente se reúne con su anciano padre Isaac en Hebrón. Isaac muere a los 80 años. Esaú y Jacob, reconciliados, entierran juntos a su padre. El entierro conjunto de los dos hermanos simboliza el cierre de la tensión entre ellos. Jacob ahora se convierte en el portador exclusivo de la promesa. Y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y Ada dio a luz a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olibama dio a luz a Jeús, y a Jalam y a Coré. Genealogía de Esaú. Este capítulo lista a los descendientes de Esaú, también llamado Edom. Las esposas de Esaú incluyen tanto cananeas como una hija de Ismael, mostrando que las líneas de Isaac e Ismael se cruzaron. La genealogía sirve para establecer la identidad de Edom como una nación separada de Israel pero relacionada. Y Esaú tomó sus esposas y sus hijos, y se fue a otra tierra lejos de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran tantos que no podían habitar juntos. Y Esaú habitó en los montes de Seir. Esaú es Edom. Separación geográfica. Esaú se traslada a los montes de Seir, Edom, por la misma razón que Abraham y Lot se separaron. La tierra no podía sostener a ambos con sus grandes rebaños. Esto explica por qué los edomitas y los israelitas se asentaron en diferentes territorios. La separación fue pacífica y mutuamente beneficiosa. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en los montes de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Y los hijos de Elifaz y los hijos de Reuel fueron Nahat. Estos fueron los hijos de Aholibama, esposa de Esaú, hija de Aná, que fue hija de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré, hijos de Esaú. Lista de jefes edomitas. Se enumeran los jefes, tribus de Edom. Amalek, descendiente de Esaú, es particularmente importante porque los amalecitas serán enemigos tradicionales de Israel. Estas genealogías reflejan la estructura tribal de Edom, similar a la de Israel. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú: el jefe Naat, el jefe Sera, el jefe Sama y el jefe Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, esposa de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, esposa de Esaú: el jefe Jeús, el jefe Jalam y el jefe Coré. Estos, pues, son los hijos de Esaú, el cual es Edom. Y estos son los hijos de Seir Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán.
Los hijos de Lotán fueron Ori y Gemam, y Timna fue hermana de Lotán. Y los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió las aguas termales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama hija de Aná, y estos fueron los hijos de Disón, Hemdán, Esbán, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilhán, Zaabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Joreos, el jefe Lotán, el jefe Sobal, el jefe Sibeón, el jefe Aná, el jefe Disón, el jefe Eser, el jefe Disán. Estos fueron los jefes de los Joreos por sus dominios en la tierra de Seir. Pueblos preedomitas, se mencionan los Horeos, habitantes originales de Seir antes de que Saúl se estableciera allí. Los Horeos fueron asimilados o desplazados por los edomitas. La mención de aguas termales es un detalle etnológico que refleja la vida en el desierto. Esta sección muestra que Edom ocupó una tierra que anteriormente pertenecía a otros pueblos. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela hijo de Beor reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y murió Bela, y murió Usam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Y murió Hadad, y en su lugar reinó Samla, de Masreca, y murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, que está junto al río. Y murió Saúl. Lista de reyes edomitas. Esta sección enumera a los reyes de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, indicando que Edom tenía una monarquía organizada antes que Israel. La lista implica una sucesión dinástica, pero no muestra una dinastía hereditaria. Los reyes provienen de diferentes ciudades. Esto refleja una estructura política diferente a la de Israel. Estos pues, el jefe Cenaz, el jefe Temán, el jefe Mibsar, el jefe Magdiel y el jefe Hiram. Conclusión de la genealogía. La lista final de jefes representa los clanes tribales de Edom. La identificación repetida, Edom es el mismo Esaú, enfatiza la conexión familiar entre Edom e Israel. Y que esta genealogía muestra que la promesa de Dios a Abraham de padre de muchas naciones se cumplió incluso en la línea de Esaú, aunque la bendición especial del pacto continuó solo a través de Jacob y Israel. Y habitó Jacob en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, esposas de su padre. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Favoritismo paterno y tensiones fraternales, Jacob muestra abierto favoritismo hacia José, el primer hijo de su esposa amada Raquel. La túnica de diversos colores, símbolo de estatus, indica que José es tratado como el heredero privilegiado, a pesar de no ser el primogénito. José actúa también como informante reportando el mal comportamiento de sus hermanos. Esta dinámica de favoritismo y espionaje crea un odio profundo. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: «Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y quedaba erguido, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío». Y le respondieron sus hermanos: «¿Reinarás tú sobre nosotros, o te enseñorearás sobre nosotros?». Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: «He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre reflexionaba sobre eso. Los sueños de José. José relata dos sueños que predicen su futuro dominio sobre su familia. En el primero, las cabillas de trigo de sus hermanos se inclinan ante la suya. En el segundo, el sol, Jacob, la luna, Raquel y 11 estrellas, sus 11 hermanos, se inclinan ante él. Sus hermanos comprenden inmediatamente el significado y lo odian más. Jacob reprende a José pero reflexiona sobre el sueño, tal vez reconociendo una posible revelación divina.
Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ve ahora, mira, cómo están tus hermanos, y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él perdido por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. La misión y el encuentro. Jacob envía a José solo desde Hebrón hasta Siquem, un viaje de unos 80 kilómetros para verificar el bienestar de sus hermanos. José se pierde. Un hombre, quizás un ángel, lo guía hacia Dotán. Este hombre anónimo es a menudo interpretado como un instrumento divino para asegurar que José se encuentre con sus hermanos. Y cuando ellos lo vieron de lejos: ahora pues venid. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano sobre él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y le tomaron y le echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Conspiración y cisterna, los hermanos planean el asesinato, motivados por el odio y los sueños. Rubén interviene para salvar a José, con la intención secreta de rescatarle más tarde. La cisterna vacía en el desierto es un lugar de muerte potencial. Despojar a José de su túnica de colores es un acto simbólico de despojarlo de su estatus privilegiado. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, y bálsamo y mirra, y descendían para llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y éstos llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: Venta de José. La escena de los hermanos comiendo mientras José está en la cisterna enfatiza su crueldad. Judá propone vender a José en lugar de matarlo por pragmatismo económico. La venta por 20 piezas de plata, el precio típico de un esclavo joven, a los ismaelitas es el punto de inflexión. Rubén, ausente durante el trato, descubre que José ha desaparecido. Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, y él la reconoció, y dijo. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y estuvo de duelo por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, porque yo enlutado descenderé hasta mi hijo al Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de los de la guardia. El engaño final, los hermanos usan la túnica manchada con sangre de cabrito para engañar a Jacob, repitiendo el patrón de engaño familiar. Jacob había usado piel de cabrito para engañar a Isaac. Jacob reconoce la túnica y concluye que José fue devorado. Su dolor es profundo, rasga sus vestidos, usa cilicio y rechaza el consuelo. Su declaración de que descenderá al Seol indica una desesperación total. El capítulo termina con José siendo llevado a Egipto y vendido a Potifar. Así, Israel desciende a Egipto a través de su hijo esclavo. Y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió, y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán, y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Interrupción narrativa. Este capítulo interrumpe la historia de José para contar un episodio sobre Judá, uno de los hermanos que vendió a José. Judá se separa de sus hermanos y se casa con una mujer cananea contra las normas de endogamía familiar. Sus hijos Onán y Sela nacen de esta unión mixta. Y llegamos al final. Israel, ¿qué vivió este tipo?
Se pegó toda la noche con un ángel que no quiso decir su nombre. Razón, misterio. Resultado, se quedó cojo de por vida. ¡Qué ganga de pelea! Luego se encontró con su hermano Esaú. 7 veces se tiró al suelo, regalos por aquí, mi señor por allá, temblando de miedo, y Esaú lo abrazó, lloraron los dos. Bonita escena. ¿Y qué hizo Jacob? Le dijo. Voy detrás de ti, y nunca fue a Seir. O sea, nos reconciliamos, pero no confío ni un poco. Comprensible. Luego viene lo de Dina. Violan a la hermana. El texto ni se detiene en lo que ella siente. Lo importante es la honra, la venganza. Simeón y Leví proponen la circuncisión como trampa. Todos los hombres de la ciudad se operan. Al tercer día, cuando apenas pueden caminar del dolor, los degüellan a todos. Mujeres y niños cautivos. Todo saqueado. La reacción de Jacob: me han arruinado la imagen. Ahora todos los vecinos nos van a atacar. No dice, pobres inocentes. No dice, esto fue una salvajada. Dice, nos va a ir mal en el negocio. Tremendo. Y para cerrar con broche de oro, José. El hijo favorito, la túnica de colores. Sus hermanos ya lo odiaban. Sueña que ellos se inclinan ante él y lo venden como esclavo por 20 monedas de plata. El precio estándar de un esclavo joven en aquella época. Su propio hermano Judá lo propone. Rubén no estaba, vuelve, ya no está, se desespera. Y al papá le muestran la túnica manchada con sangre de chivo. Jacob se derrumba. Años de duelo. Mientras tanto, José ya va camino a Egipto encadenado. ¿Alguien ve justicia aquí? ¿Alguien ve a Dios interviniendo para arreglar algo? Porque yo no. El texto no es un manual de moral. Es un reality show del año 500 a.C. Engaños, violencia, silencios incómodos, mujeres que no hablan, hijos que matan, padres que no ven nada. Y al final, el único que sigue caminando es Jacob, cojeando pero caminando. Entonces, la enseñanza. No sé si hay una enseñanza, pero al menos hay una pregunta. ¿Tú crees que Simeón y Leví hicieron bien? ¿Justicia o venganza desproporcionada? Lo dejo ahí. Ahí. Jacob dijo en Peniel, vi a Dios cara a cara y sobreviví. Yo digo, a veces ves cosas muy turbias y también sobrevives, pero eso no significa que esté bien. Nos vemos en el próximo capítulo. José está en Egipto y ahí se va a poner todavía más interesante y más oscuro. Cuídate la carrera y no hagas tratos con gente que se reúne a comer pan mientras tú estás en un pozo. Chao.